Permítanme, por favor, presentar al licenciado Fernando Valenzuela Migoya. Él es un reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital. Él nos dará la conferencia La inversión de impacto generadora del movimiento Entrepreneur. Fernando es licenciado en Informática por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad de Miami. Se ha desempeñado en importantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de más de 30 años de exitosa carrera, entre las que destacan director de servicios y consultoría para Hewlett Packard Latinoamérica, vicepresidente de EDS, presidente de Ticketmaster GCI, presidente de Peppers & Rogers Group, presidente de Relacom Latinoamérica, presidente de Cengage Learning Latinoamérica y presidente de McGraw-Hill Latinoamérica. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos los que se están yendo. No. Bueno, yo quiero compartirles una trayectoria de los últimos 10 años. Si ustedes ven ahí y me preguntan en qué trabajas, pues puse 5 de las probablemente 25 empresas con las que trabajo hoy. Yo no tengo un trabajo, yo trabajo en la pasión más grande que he encontrado en los últimos años. Entonces, estas 5 empresas más o menos les pueden dar una idea del tipo de trabajo que hago. Yo me dediqué desde los últimos 10 años a la educación. Y esta es una de las primeras lecciones que he aprendido en educación. No se puede generar un aprendizaje significativo sin una relación significativa. Y entonces estamos en una época de tecnología que está transformando todo. Y la educación tiene que rescatar las relaciones que ocurren para el aprendizaje. Y en esa trayectoria me ha tocado convivir con los personajes más diversos que están hoy involucrados en la educación. Yo también voy a dar un premio al final de la conferencia. Si hay alguien que pueda reconocer 5 personas de esta imagen y que no digan que soy yo 5 veces, sería la única regla. Pero tienen 10 segundos y si alguien reconoce 5 personas, se lleva un premio. En esta gráfica están personajes de la política, presidentes, expresidentes, personajes del entretenimiento, personajes de la economía. Y todo este recorrido de mis últimos 10 años básicamente ha sido crear una industria donde no existía, crear un espacio de innovación donde no existía. Yo hace 10 años cuando le preguntaba a los estudiantes si querían emprender, ya era un grandísimo reto. Pero si yo les decía, ¿por qué no emprendes en educación? Se reían. Inclusive había gente de la educación que decía, no, ¿cómo? La educación tiene que ser gratuita, en la educación no puede haber inversión, no puede haber tecnología, no puede haber negocio. Y ahí empecé yo mi carrera por transformar este espacio, por crear un movimiento que en su momento le llamé Edupreneur, emprendedores de la educación. Y en esa ruta de emprendedores de la educación, pues encontré gente muy valiosa, gente como este señor hindú que creó un proyecto que se llama Un agujero en la pared, A Hole in the World. Y lo que hacía este señor es simplemente cambiar la educación poniendo una computadora en las comunidades de la India para ver si podían aprender solitos. Me encontré gente como esta mujer que está aquí, Ramona Pearson, que tuvo un accidente a sus 23 años, quedó ciega, sorda, paralítica. Ella tenía 2 carreras y pasó 2 años viviendo en un asilo
para reaprender a vivir. Y cuando ella platica, les invito a ver el TED Talk de Ramona Pearson, cuando ella platica de su experiencia de reaprender a vivir y cómo aprendió de los ancianos cosas como vestirse, como comer, como lavarse los dientes, ella entendió que el aprendizaje tenía que cambiar radicalmente y ha creado 3 empresas de aprendizaje y hoy es la directora de Amazon en el aprendizaje. Y así les puedo hablar de muchísima de esta gente con la cual yo he tenido la fortuna de convivir, expresar, intercambiar y que ha transformado mi vida. Y esto es lo que les voy a contar. Yo el año pasado fui nombrado una de las 100 personas más influyentes en la innovación educativa en el mundo. Única persona de América Latina que tiene este reconocimiento. Las otras 99 personas eran las personas que yo más admiraba, los libros que yo compré, las personas que sigo en Twitter, las lecturas y las inspiraciones que yo tengo. Y yo jamás me imaginé que iba a estar en esa liga. Y esto cambió radicalmente también mi trayectoria desde hace un año. Y hoy sí creo que estoy influyendo y cambiando la vida de mucho más personas, justamente porque trabajo con emprendimientos de la educación. Y les voy a contar que lo más difícil de este emprendimiento educativo es poner en balance 3 cosas que parecen peleadas. La gente que entiende de pedagogía no entiende de tecnología. La gente que entiende de tecnología no entiende de pedagogía. Y ninguno de los dos sabe cómo hacer negocio con esto. Y entonces ese fue el nicho que yo encontré, porque para hacer innovación en educación hay que poner en balance pedagogía, tecnología y negocio. Hay que saber invertir, bajar recursos, conseguir clientes, ponerle precio a la educación, a la tecnología. Hay que saber convencer desde los resultados pedagógicos y hay que usar la tecnología no porque nos deslumbre o porque seamos capaces de usar inteligencia artificial, drones, sino porque la tecnología nos ayuda a aprender mejor. Y toda esta discusión le ha llevado a países enteros y ha desgastado billones de dólares porque la gente pensaba que si nos daban tablets ya estábamos haciendo tecnología en la educación, o si hacíamos una presentación muy bonita, estábamos haciendo tecnología en la educación. Y este es otro de mis grandes aprendizajes. Puedes hacer cosas tecnológicamente fascinantes que no ayuden a aprender, o puedes hacer modelos de aprendizaje que nunca van a escalar porque les hace falta tecnología, o los puedes hacer demasiado caros o nunca vas a bajar capital. Entonces, ¿cuál es el gran mensaje para los estudiantes? Ustedes podrían emprender en la educación. Es más, es la única industria en la cual ustedes pueden decir que tienen 15 o 20 años de experiencia. Sentados, escuchando y viendo prácticas educativas del siglo XIX y las podíamos traer al siglo XXI. Sin embargo, no hay emprendedores en la educación. No hay suficientes emprendedores de la educación porque seguimos enseñando en el siglo XIX para crear profesionales en el siglo XXI. Si hubiera suficiente innovación en la educación, estaríamos enseñando en el siglo XXI, preparándonos para el XXII, sin tener que estar regresando al siglo XIX. Y en ese camino, mucha gente con mucho dinero, con mucho poder, está creando este movimiento. Esto fue hace apenas un año, donde el fundador de Alibaba, uno de los grandes billonarios de la época, dice, si no cambiamos la educación, no tenemos futuro como humanidad. Y como él, están Bill Gates, está Jeff Bezos, hay un montón de gente que finalmente se está dando cuenta y apenas hace un año o 2 empezaron a invertir billones de dólares en emprendedores educativos para transformarla. ¿Y por qué hay que transformarla? Porque todo el mundo se está transformando.
porque se está transformando los modelos de negocios, las estructuras organizacionales, las ciudades, porque vienen las computadoras, la inteligencia artificial, porque tenemos una sociedad más informada, tenemos alumnos y estudiantes y jóvenes muchísimo más capaces de encontrar el contenido que necesitan. Y entonces, ¿cuál es la discusión en la innovación educativa? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano y qué es lo que tiene que hacer la máquina? ¿Y cómo le enseñamos a los seres humanos a relacionarse con máquinas, a aprender con máquinas, a trabajar con máquinas, a convivir con robots en su casa? Y ese planteamiento no está en las universidades, no está en las escuelas. Seguimos enseñando cosas que las máquinas lo hacen mejor que nosotros. Y estamos dejando de enseñar cosas que nosotros tenemos que hacer mejor que las máquinas. Parece muy sencillo, pero no nos estamos haciendo estas preguntas. Y entonces, esta reflexión, esta transición, esta transformación está empezando a ocurrir inclusive desde el punto de vista de los inversionistas. Antes hacer educación era para el sector público solamente, para fundaciones, y poco a poco las fundaciones se están convirtiendo de filantropía a inversión de impacto. Poco a poco, las empresas que solamente generan retorno de inversión para sus accionistas se están quedando atrás. Y llegan las empresas que tienen que hacer dos cosas: generar retorno para los inversionistas y generar retorno para la sociedad, de la misma manera. Eso es la inversión de impacto. Y esto también es una tendencia totalmente nueva. Yo soy parte del primer grupo de inversión de impacto mundial que se llama Capria, que está en Seattle y que tiene inversiones de más de 500 millones de dólares, de Jeff Bezos, del Banco Mundial, un montón de gente. Y lo que hacemos es crear fondos de inversión en países emergentes en áreas de impacto. Y yo soy la cabeza de educación de esa red, 19 fondos en África, en India, en Turquía, en Latinoamérica. No en Estados Unidos, no en Japón, no en Inglaterra. Porque además la educación se puede transformar mejor en las geografías y en las ciudades y en las comunidades donde hay más limitaciones. Porque hacer educación en Finlandia, donde todos tienen internet, tablets, donde los profesores fueron a las mejores escuelas, es muy fácil. Pero hacer educación rural y preparar a las personas indígenas para competir en el siglo XXI, eso ocurre aquí, ocurre en India, ocurre en África. Entonces la innovación educativa es más probable que salga de África, de Latinoamérica o de India que de Finlandia. Y Finlandia y Alemania y Francia y Inglaterra también se están preguntando qué van a hacer con la educación, porque ya no se puede educar de la misma manera. Y este es un grandísimo problema que necesita emprendedores. Y los emprendedores que más tiempo tienen de experiencia, de horas nalga, sentados estudiando modelos del siglo XIX, no están viendo que la educación es un lugar atractivo para emprender. No se les ocurre. ¿Qué está pasando con las empresas? Que las empresas antes solamente se medían por retorno de inversión a los accionistas. Y ahora hay, ¿cuáles son las empresas más justas? ¿Cuáles son las empresas que mejor tratan a sus empleados? ¿Cuáles son las empresas que mejor enseñan? Y resulta que hay todo un movimiento que es la enseñanza como beneficio. No te puedo pagar seguros médicos, no te puedo dar coche, pero te puedo dar enseñanzas. Y las empresas se están convirtiendo en centros de aprender. Fíjense este ejemplo tan contundente. Todos han escuchado, han visto Alexa, la máquina de inteligencia artificial. Esta gráfica la puse desde el 2016, pero la tengo desde el 2012, que fue cuando Alexa se concibió. Y estas eran las habilidades que Alexa aprende a hacer. Cuando Alexa nace, sale sabiendo hacer 900 actividades. Tiene 900 competencias esta computadora, 2012. En el 2016 sabe hacer 5,000 cosas. Un año después, 10,000. Un año después, 15,000.
¿Cuántos años creen ustedes que se va a tardar la inteligencia artificial para poder tener 1 millón a este ritmo? 1 millón de tareas que la computadora puede hacer. Yo me pregunto, ¿cuáles de esas tareas las seguimos enseñando y entonces la computadora va a venir a reemplazar esas tareas? ¿O a qué ritmo un ser humano puede decir, yo desarrollé en 4 años de universidad 30,000 habilidades que yo no tenía? Ese es el tipo de competencia al que nos estamos enfrentando, esa es la época en la que estamos viviendo. Es el momento único en el mundo en el cual la computadora superó la imaginación. Somos la generación que por primera vez es superada en la capacidad de hacer cosas por una máquina. Y entonces, nosotros hace 5, hace 10 años, hablábamos de las brechas y teníamos fundamentalmente 2 o 3 brechas los seres humanos muy importantes. O sabíamos usar la computadora o no sabíamos y nos quedábamos atrás. O sabíamos hablar inglés o no sabíamos y nos quedábamos atrás. Bueno, hoy nos podemos quedar atrás si no sabemos qué es blockchain, si no sabemos utilizar inteligencia artificial, si no sabemos un montón de cosas. Entonces tenemos mucho más brechas en mucho más gente. Y ese problema no tenemos quien lo resuelva. Además, tenemos medidos por nuestra habilidad de resolver el examen estándar de PISA en matemáticas, en ciencia, y los países de Latinoamérica son los que están más atrás. Entonces, el peor estudiante de Shanghái le da 10 vueltas a los mejores estudiantes latinoamericanos. ¿Y quién resuelve ese problema? La innovación no va a venir del sindicato de profesores, de la UNAM, de la UDG, no va a venir la innovación de adentro. No hay manera. La innovación y la disrupción siempre ha venido de fuera, de emprendedores locos, de 2 o 3 personas que en un taller, en un garage, transforman. Necesitamos esos emprendedores en la educación. Y entonces no sabemos hoy si estamos aprendiendo a trabajar o trabajando para aprender. Y vean cómo esta realidad está ocurriendo en todos lados. ¿Cuántos titulares de periódicos nos dicen prepárense? Miles de personas se van a quedar sin empleo. Miles de personas no van a poder trabajar en el futuro si no saben blockchain, inteligencia artificial, robótica. Miles se van a quedar atrás si no desarrollamos carreras de ciencias, de ingeniería, de computación. Miles se van a quedar atrás. Ante esa problemática, seguimos todavía estructurados con una idea de, nosotros estudiamos 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria. Ahí se pierden muchísimos. Fíjense, les voy a dar un dato. 36 millones de niños en primaria. 4 millones de niños en universidad. 36 en primaria, 4 en universidad. Y yo me pregunto, ¿y los 32, apá? ¿Dónde quedaron los 32 millones que se nos perdieron? En las brechas, en el abandono. Y entonces seguimos pensando que la época de estudiar es los primeros 6 años, luego otro, y todo como si fuera una escalera, como si el mundo estuviera perfectamente planeado, como con 4 años de universidad estás listo para ir a trabajar, mijito. Sí, cómo no. Ni con 4 ni con 40 años estamos listos para lo que nos viene. Hay que aprender para toda la vida. Entonces, esta idea de todos aprendemos igual. El examen es el miércoles, todos el mismo examen, a la misma hora, del mismo contenido, porque todos somos iguales. Estamos fabricando ¿qué? Y pensar que estudias 4 años, luego 6, luego 8, y ya estás listo y ya entonces ya te vas a trabajar. Eso ya no existe. Hoy lo que existe es un cambio
donde primero vivimos mucho más años, vamos a vivir ya, los niños que están naciendo hoy tienen altísimas posibilidades de vivir hasta los 100 años y trabajar 95, los últimos 5 chances ya no trabajan. Y entonces tienes que estudiar 95 años y desarrollar habilidades al ritmo que Alexa está desarrollando habilidades. Entonces, ya no podemos pensar que el aprendizaje es 4 años de universidad, 3 años de preparatoria, ya no. Y lo más difícil de la educación es enganchar a los estudiantes, engancharnos con algo que sea atractivo. Porque podemos pasar horas viendo Club de Cuervos, pero no aprendiendo. Porque Netflix sabe enganchar, pero la educación no sabe enganchar. ¿Por qué? Porque la seguimos diseñando en el siglo XIX. Seguimos pensando que los profesores tenemos que llenar las cabecitas vacías de los estudiantes y que tienen que aprender lo que nosotros decimos como nosotros lo decimos con el examen que nosotros decimos. Ese mundo se fue. Antes estudiábamos contabilidad para ser contadores, estudiábamos leyes para ser abogados, estudiábamos administración para ser administradores. De pronto empezó a cambiar un modelo en el mundo, que es el modelo en T. Profundiza en contabilidad, pero tienes que saber de filosofía, de música, de marketing, de administración o de biología. Pero hoy el modelo que se está discutiendo en el mundo es un modelo en X. ¿Cuáles son las habilidades humanas? ¿Cuáles son las habilidades computacionales? ¿En dónde somos más humanos? Y en dónde las máquinas van a ser mejores que nosotros. Y en México se nos fue esa discusión entre huelgas, reformas, luchas, currículums, exámenes. Se nos escapó la etapa de repensar la educación. Y es una enorme responsabilidad. Generaciones completas de niños que se pueden perder y no podemos vivir con 36 millones. No me preocupa ahorita si esos 36 tienen buena educación o no. 36 tienen educación y 4 llegan a la universidad. Y de esos 4, el 50% se sale de la universidad. Entonces, la ecuación sería 36 millones llegan a primaria, probablemente 2 salen. Ese es el país que estamos creando. Si no repensamos, innovamos y transformamos rápidamente la educación. Entonces, ahora vamos a entrar a un mundo donde aprender y hacer, aprender y trabajar, aprender y desarrollar es permanente. Entonces, ¿qué tienen que aprender los niños? Pues lo que más les guste hacer, con mejores habilidades. ¿Qué tienen que aprender los adultos? Lo que van a hacer mañana, no lo que van a hacer. Y entonces uno estudiaba la carrera, porque si tú estudias contabilidad, seguramente cuando vayas a trabajar en contabilidad, te van a hacer esta pregunta y vas a tener que desarrollar esto en contabilidad. Pues no. Porque lo que aprendes hoy en contabilidad, nadie te lo va a preguntar, a nadie le importa y ya cambió. Llevamos muchos años preocupándonos de cuántos niños entran a la escuela, cuántos van a entrar a la universidad, cuántos. Y si fuéramos arquitectos, esto es lo que estaríamos produciendo. Niños y estudiantes que no están listos para vivir en el mundo ni para habitar el siglo XXI. ¿Y quién resuelve esos problemas? Los emprendedores de la educación. No las universidades, no los gobiernos, no las escuelas, los emprendedores. Así que de nada sirve cambiar la tecnología si no cambiamos las lecciones, la clase, si no nos salimos del aula, si no creamos una cosa totalmente distinta. Llevamos muchos años de experiencia sentados en clase. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Llevamos muchos años pensando que estos jóvenes están distraídos con las redes sociales y se nos olvida que los jóvenes del pasado también se distraían con otras cosas. No es un tema de distracción, es un tema de relevancia. Y esa ha sido mi carrera. Buscar cómo un profesor, en lugar de ponerse en el pizarrón a dar clases de Pokémon, para ver si engancha a una niña
que puede estar en el mejor paisaje del mundo, pero le preocupa más lo que está pasando en su celular que lo que está pasando en su vida. Esa es la transformación que tenemos que hacer. Hoy seguimos haciendo currículum, todos tienen que aprender lo mismo. A todos les hago el mismo examen, le doy clases promedio a los estudiantes promedio, porque todos vamos a vivir en la misma casa, vamos a tener el mismo coche, vamos a trabajar en lo mismo. Es tan ridículo como estas imágenes. Todos tenemos que seguir la misma trayectoria. ¿Por qué? Ayer vi una noticia de la primera niña de 14 años aceptada en Harvard, ¿no? No sé si conocen la noticia de esta niña en Suecia que decidió hacer una huelga sobre las clases, porque a ella lo que le preocupa es el medio ambiente. Yo conocí un niño finlandés que a sus 16 años lleva 4 startups de cambio climático y ha levantado $10 millones y trabaja con 3 millones de clientes y tiene 16 años. Y yo lo conocí, no me lo platicaron. Pero mientras nosotros sigamos haciendo de la educación una experiencia del siglo XIX, no vamos a poder transformar el mundo. Ni siquiera los salones, las clases, o sea, ¿quién dijo que la mejor forma de aprender era en un aula, con un pizarrón, con un profesor en el frente? Hay que salir a aprender en el mundo. El campus es la ciudad, es el mar, es la cabeza de las personas, es Starbucks. ¿Quién dijo que aprender era en un aula? Trabajar ya ni siquiera es en una oficina. Quiero hacerles esta reflexión porque hoy seguimos pensando qué es lo que va a venir en el examen. Eso es lo que voy a estudiar. Y los estudiantes son tan responsables de esta barbarie como lo somos los profesores. No es una responsabilidad de los directivos, ni de los gobiernos, ni de los padres. Todos somos responsables. Porque los estudiantes decimos, profesor, ¿me puede decir qué va a venir en el examen para que eso lo estudie, por favor? Hoy, una persona o un pequeño grupo de personas puede hacer cosas que antes requerían gobiernos, grandes empresas, millones de dólares. Un niño, una niña, 4 personas pueden transformar el mundo. Un niño haciendo barbaridades en YouTube puede tener 4 o 10 millones de seguidores. Todos los que estamos aquí vamos a tener 15 minutos de fama. Fama, millones de personas se van a enterar de alguna cosa que hicimos. ¿Cuál es esa cosa que hicimos? Le metimos el pie a un discapacitado o a una familia que estaba huyendo en una situación, o cometimos el error de nombrar a Amado Nervo, o cometimos el error de ¿qué? ¿Para qué vamos a usar nuestros 15 minutos de fama? Existen cuestionamientos fundamentales de nuevos empleos, de nuevas formas de hacer dinero, de la verdad. O sea, hay gente que se dedica a hacer fake news. Hay empresas que hacen fake news y ganan muchísimo dinero con eso. Nuevos problemas, nuevas habilidades. El mundo real y el mundo virtual cada vez se parecen más. Ya no sabemos quién es quién. ¿Quién es el virtual? ¿Quién es el real? ¿Cómo opera la educación en un mundo doble? ¿Cuántos profesores saben cuál es la identidad virtual de sus alumnos? ¿Cuántos alumnos saben cuál es la identidad virtual de sus profesores? Yo hice una jornada que duré 2 años entrevistando curadores alrededor del mundo, buscando entender el rol del profesor del siglo XXI. Porque yo no lograba decirle a los profesores, es que tienes que transformarte, pero ¿hacia dónde? ¿En qué me transformo? ¿Cómo le hago? Yo nunca voy a saber más de tecnología que mis alumnos. Y entonces en esa búsqueda entrevisté curadores de galerías, de museos, de revistas, de programas de televisión, y encontré
que el rol del profesor del siglo XXI puede parecerse muchísimo al rol del curador. El curador no es el dueño del cuadro, no es el que lo pintó, no es el que más sabe. El curador es el que diseña en un museo dónde pone los cuadros para ver si los visitantes se enganchan y quieren profundizar. El profesor del siglo XXI va a crear experiencias para ver si sus estudiantes se enganchan y las va a enriquecer, las va a modernizar, las va a cambiar. Ese trabajo de 40 entrevistas a profundidad con curadores alrededor del mundo me transformó la mirada de qué es un profesor en el siglo XXI. Esta es una clase real, en una escuela real, de una materia real, con estudiantes reales y profesores reales. Y esto está ocurriendo en Morelia, Michoacán. No en Singapur, no en Finlandia, no en Noruega, no en Alemania. Esta clase existe hoy, a esta hora, hay niños aprendiendo a programar en ese salón de clases en Morelia, Michoacán. ¿Por qué? Porque una pareja que se fue a vivir a Morelia dijo, no me gustan las escuelas de Morelia, yo quiero construir algo distinto, yo no quiero que mis hijos vivan esta experiencia. Y decidieron fundar una escuela innovadora, vincularse con las mejores prácticas de innovación y crearon una escuela. Y hoy esta escuela se convirtió en un emprendimiento educativo y hay 70,000 niños que utilizan este modelo que inventó una pareja en Morelia, Michoacán, no en Finlandia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo único que hace falta son profesores que se atrevan, padres de familia que se atrevan, estudiantes que se atrevan y emprendedores que se atrevan. No hace falta cambiar la regulación, ni hace falta que el gobierno nos diga que sí o que no, o que quién sabe, o que la institución educativa nos diga que sí o que no, o que quién sabe. Hace falta profesores insatisfechos con los estudiantes que están produciendo, alumnos insatisfechos de cómo y qué están aprendiendo, papás insatisfechos que les dé miedo traer un hijo o una hija a este mundo para que esté preparado en el siglo XIX. Y esos son los que van a transformar. Duro. El movimiento de las mujeres. Una mujer que logra acceder a la universidad y si lo logra hacer en una carrera de ingeniería, ciencias, matemáticas o tecnología, cambia 5 generaciones. Una sola niña que logre desarrollar una carrera trayectoria en tecnología. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en tecnología, porque las matemáticas no nos gustan, porque nunca nos las enseñaron bien, porque la tecnología es para los ingenieros y yo ser ingeniero no. Ese solo cambio transformaría el país, la familia, el gobierno. Solamente lograr que más mujeres entraran a carreras en tecnología. Y hay muchos movimientos y muchos emprendimientos que lo que hacen es ayudar a que las mujeres hagan esto. Esta es la nueva clase de Harvard. Esto es la Universidad de Harvard preparando los nuevos modelos con sus estudiantes. Esto está pasando hoy. Educación del siglo XXI para estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XXI. Y en ese camino, yo lo que vengo es a decirles, profesores, cambien la forma de enseñar. Alumnos, cambien la forma de aprender. Atrévanse a emprender cosas distintas en la educación. Es el mejor lugar para emprender, para aprender, para transformar la vida y además, una buena noticia, se puede hacer dinero en la educación. Ahora les cuento cómo es esa trayectoria. 2011. Cuando yo me di cuenta de este gravísimo problema en la educación, emprendí un camino para generar el movimiento Eduprenur en el mundo.
buscar emprendedores, apoyar emprendedores, buscar inversionistas, conectar emprendimientos en el mundo, en Israel, en la India, en Japón, en Estados Unidos. Y este camino me ha llevado a que empezamos a ver las primeras noticias donde empresas capitalizan, venden, compran, atraen inversión, desarrollan tecnología. Y empezamos a crear un movimiento donde, mira, ya esta empresa lo logró, esta empresa ya vale $1 millón, esta ya vale 100, esta ya vale 1 billón, esta empresa ya logró inversiones del fondo de Bill Gates, esta empresa ya tiene a Google que les soporta, esta otra. Esto no existía en el 2011. Les estoy hablando de empresas que todas nacieron 2013, 2014, 2015, 2016 o ayer. Está empezando a ocurrir el movimiento Edupreneur. La inversión de capital en educación empieza a crecer. La tecnología en la educación empieza a utilizarse en forma sensata, no solamente para deslumbrar, sino para aprender mejor. 2012 fui parte del primer grupo de emprendedores mundiales. Soy juez de emprendimientos de educación desde hace 5 años. Y aquí tenemos jueces de Israel, de Francia, de Colombia, de Inglaterra, de Alemania. Y todos los años revisamos 500 emprendimientos educativos. Y damos un premio. Primero damos un premio latinoamericano a los 2 mejores de Latinoamérica. Lo hacemos en Monterrey, en un evento que se llama Inc. Monterrey, del TEC de Monterrey, que nos costó muchísimo trabajo crear, porque de por sí cuesta mucho trabajo crear emprendedores. Ahora, crear emprendedores en la educación suena terrible. Pero ya llevamos 5 años haciendo esto. 500 emprendimientos, 2 de Latinoamérica van a competir. Esto ocurrió hace 2 semanas en Londres. No hemos ganado, pero estamos ahí. 120 emprendimientos entran de Latinoamérica en este concurso. Y este es otro trabajo fascinante. Pasamos 3 años haciendo el Censo Mundial de Emprendedores Educativos. 8 organizaciones en el mundo nos juntamos a hacer encuestas, a buscar, a entrevistar, y encontramos 15,000 locos emprendedores de la educación en el mundo. 15,000 en el mundo. Ahí están todos. Los clasificamos, los analizamos, vimos qué están haciendo, qué cosas quieren cambiar, cómo las quieren cambiar, en dónde están, quién está ganando dinero, quién no, quién logró inversiones, quién no. El primer censo de innovación educativa en el mundo. Y ahí estamos hoy. Estamos hoy discutiendo si la nueva reforma educativa, si los nuevos profesores, si las clases de inglés con profesor, sin profesor, si inteligencia emocional, mientras el mundo está cambiando. Para una universidad, comprar una de estas tecnologías es un jaleo. No estamos preparados como universidades a integrar emprendimientos educativos, a hacer negocios, porque eso suena prohibido, porque si eres una universidad pública, Dios nos guarde, no se puede. Y estos emprendedores no tienen clientes para transformar la educación, porque no sabemos cómo relacionarnos con ellos. Porque hay un mundo alterno entre el aprendizaje formal y el informal. Porque es muy difícil venderle a una escuela, a una universidad, porque hay muchas tecnologías, porque las universidades no necesariamente tienen un planteamiento innovador o saben comprar o experimentar, porque ni siquiera todo el mundo está esperando que alguien me diga cuál es la tecnología que todos tenemos que utilizar, porque cuál es la buena. Pues la buena es la que te experimentas hoy, y la buena es la que experimentas mañana, y la buena es la que experimentas pasado mañana. Porque no hay una plataforma que resuelve todos estos retos, ni la va a haber.
Es como si quisiéramos comprarnos el iPhone que nos va a durar 20 años. Pues no, nos va a durar 3, si bien nos va. Así que, como dijo el filósofo Spider-Man, reconocido en el siglo XIX, una vez que sabemos estos problemas, tenemos una gran responsabilidad para transformarlos. Y esa ha sido mi misión de los últimos 10 años. Les quiero hablar de algunos de los emprendimientos. Tenemos aquí un emprendedor de Jalisco. Miguel, ponte de pie, por favor. Un emprendedor de Jalisco que empezó a resolver un problema que era conectar, identificar las habilidades digitales y conectarlas con oportunidades de empleo digital. Y lleva 4 años, ¿cuántos años llevas en tu empresa? 3 años. Y ya consiguió ser incubado en Silicon Valley por uno de los fondos de inversión más importantes. Una empresa en Guadalajara que está transformando la conexión entre las habilidades digitales, las oportunidades de trabajo y la formación que tiene que ocurrir en el medio. Sí hay emprendedores y los emprendedores hoy tienen acceso a estos lugares, a trabajar en un fondo de inversión dedicado a la educación en California, a traer, a buscar apoyo con Google, a conocer expertos, a tener mentores. Y como Miguel, hay muchísimos en el mundo que vienen de lugares muy distintos. Gracias, Miguel. Por ejemplo, Graciela. Graciela empezó haciendo un negocio que se llamaba Profesor Chiflado. Y lo que se le ocurrió al profesor Chiflado era hacer clases de ciencia divertidas. Y de hacer clases de ciencias divertidas, hoy es la cabeza de un movimiento STEM, que es una asociación que tiene a Coparmex y tiene a cientos de empresas de tecnología y están enseñando ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y empezó haciendo la ciencia divertida, utilizando actores, payasos, entretenimiento para generar ciencia. Graciela. O tenemos a Natán, un emprendedor que dijo, es que con tantas cosas en inteligencia artificial, transformaciones, lo que la gente tendría que aprender es ética. Y se le ocurrió un emprendimiento para hacer Humané, el Instituto de la Ética, y se le ocurrió una innovación. Vamos a enseñar ética con arte. Y enseña ética con música, con pintura. Y está desarrollando el primer instituto de enseñanza de la ética. O también les puedo hablar de Natalia, que empezó siendo una fundación dedicada a crear emprendedoras en las mujeres más vulnerables de este país. Y desarrolló una metodología que les enseña a mujeres que tienen tortillerías, que saben hacer quesadillas, pambazos, saben tejer o coser, les está enseñando a ser emprendedoras, a manejar la contabilidad, a desarrollar un plan de negocios, a pagar impuestos, a contratar. Y acaba de tener una inversión del Banco Mundial y de Facebook para su proyecto de emprendedoras vulnerables. O les puedo hablar de Roberto, que creó una fundación donde identifica a los estudiantes más capaces, pero que vienen de entornos vulnerables y les ayuda a conseguir su primer empleo, con programas de formación, de coaching, de mentoreo. Les puedo hablar de mi amiga Rita, que si hubieran estado en la charla de Daniel en la discapacidad, Rita está haciendo el primer instituto de inclusión y diversidad y se vinculó con el primer festival de cine exclusivo en discapacidad e inclusión. 4,000 películas solamente con actores discapacitados, con temas de discapacidad, y estamos convirtiendo esas películas en experiencias de aprendizaje, en reflexiones, y lo estamos haciendo con mi amigo Kirill, que vive en Israel, y se le ocurrió una tecnología para ponerle interactividad a los videos
para que uno no solo pueda ver los videos, sino que los videos nos hablen, nos pidan opinión, nos den lecciones, nos obliguen a interactuar. Entonces ponemos una película, le ponemos una capa de interacción y construimos una experiencia de aprendizaje. Y el profesor APA, pues a lo mejor no lo necesitamos. Y el profesor puede hacer cosas mucho más relevantes de cuestionamientos. O les puedo mostrar mis discusiones con mi amigo Shahid, también en Israel, para diseñar un robot que enseñe STEM a los niños y que sea barato y que compita contra otros robots y qué tipo de interacción va a generar. Y esos son mis días desde hace 10 años. Conferencias telefónicas, visitas con emprendedores, les ayudo a diseñar productos, les ayudo a acercarse a las universidades, a las escuelas, a mejorar su experiencia pedagógica, o a mejorar la tecnológica, o a mejorar la financiera para poder generar negocio con esto. Ese es mi trabajo. Por eso trabajo en más de 25 empresas. Y yo no siento que trabajo un solo día de mi vida, porque conozco gente fascinante, porque me toca todos los días pensar cosas que no había pensado, enfrentarme a problemas que no me había enfrentado, y estoy trabajando en la educación. Y yo los invito a que escuchen y vean. Quiero compartirles esta. Yo hice ya 2 viajes y la próxima semana, en 2 semanas, vuelvo a Israel. Israel es uno de los casos de emprendimiento en educación más fascinantes del mundo. Tuve la fortuna de conocer al presidente Shimon Peres, que ya murió, que justamente él fue el que escribió el primer libro que se llama Startup Nation de Israel. Y en Israel hacen cosas tan sencillas como, en lugar de que las escuelas tengan un laboratorio chafa con un tubo de ensayo, ¿por qué no ponemos un laboratorio que le dé servicio a 25 escuelas y simplemente hacemos un programa de reservación de experiencias con la mejor tecnología, con los mejores profesores, los mejores científicos, y las escuelas van al laboratorio en lugar de que tengamos unos laboratorios que no le sirven a nadie? Israel hace este tipo de cosas. ¿Y cuáles son las razones por las que Israel tiene que hacer esto? Porque es un país vulnerable, porque está en guerra, porque los niños tienen que tomar clases aún en medio de los bombardeos, porque cualquier cosa que hagan tienen un mercado chiquitito, están rodeados de enemigos y entonces son emprendedores. Y los mejores cursos de ciberseguridad los hace Israel. ¿Y por qué es necesario saber de ciberseguridad? Porque todo lo que hacemos es digital y porque la vulnerabilidad que tenemos en nuestros celulares es fabulosa. Y entonces estamos diseñando un instituto de enseñanza de la ciberseguridad. Y ahora en México estoy trabajando con 3 escuelas judías, inclusive con la escuela ortodoxa judía, la que les enseña solamente a estudiar la Biblia, la que todavía les enseña que no pueden ver una mujer y no pueden ir a una universidad porque las clases son mixtas. Y estos niños se están dando cuenta que salen al mundo y ya no pueden vivir ahí, que ya no pueden vivir de estudiar la Biblia, que necesitan otras habilidades, pero no van a perder muchos de sus valores. Y todo este tipo de cuestionamientos éticos, intelectuales, desafíos de cómo le enseñamos a niños de escuelas indígenas que nunca han conectado una computadora, cómo les enseñamos a que en el siglo XXI tienen que vivir de otra manera. Así que cierro con esta reflexión, con una trayectoria de vida que ha sido fascinante y que espero lograr inspirar, generar algún emprendedor educativo en esta sala y que se sumen al movimiento Eduprenur, que busquen conocer y aprender de inversión de impacto, de tecnología, de pedagogía y hacer negocios. Y agradezco la oportunidad de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Es bien importante tener a un experto, un gran experto aquí en la Universidad de Guadalajara. Sería interesante si existen algunos cuestionamientos. De verdad, chicos, aprovechen. Es una gran oportunidad. Si hay preguntas, por favor. Ya me dio mello. Ya me echaba un montón. Sí. Micrófono gana tú.
Sí, pues señor Fernando, muchas gracias por su ponencia. En verdad fue muy reveladora en muchos aspectos de la vida de un estudiante universitario. Y mi duda va en sentido de usted teniendo tanta información y tantas alianzas, digámoslo, ¿cómo se aterriza toda esta información, como usted dice, al sistema educativo, bajémoslo en México? O sea, como usted dijo, tenemos ahorita un debate, o más bien, pues niños en Michoacán, en Tampico, en Oaxaca, que no están teniendo clases por disputas sindicales. Entonces, no sé si ya ha tenido algún acercamiento con gobierno para intentar cambiar un poco el panorama de la educación en unos 10 años, sería favorable, pero pues no, es muy complicado. Pero en este sentido, o sea, México estamos dando un paso atrás a prevalecer este sistema, pues, ortodoxo, muy cerrado, y pues esa es mi duda, o sea, si ha tenido usted contacto con gobierno, particularmente el de Andrés Manuel, que es el actual, como para darle todo este panorama de qué está pasando en la educación en el mundo. Sí, realmente yo llevo muchos años siempre hablando inclusive con gente de gobierno y mañana tengo mi segunda reunión con Esteban Moctezuma y su equipo y he estado hablando, o sea, pero yo no creo que esto viene, o sea, yo no veo a Esteban Moctezuma diciendo a partir de ahora vamos a hacer una educación del siglo XXI. Yo creo firmemente que esto tiene que cambiar de abajo. Yo creo que son mucho más ejemplos como la Escuela de Morelia, mucho más ejemplos como estas fundaciones. O sea, eso es lo que tiene que tomar escala, eso tiene que demostrar. Porque si bien ellos están evaluando nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer, y Esteban particularmente, yo lo conozco desde hace muchos años, va a tener una mentalidad abierta. A mí, yo viví una experiencia horrible, traje la mejor tecnología de los países nórdicos a México hace algunos años. Es una plataforma que la utiliza Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, y es con la que aprenden los profesores y los estudiantes, y es muy sencilla de usar, y es una cosa maravillosa. Y la traje a un estado donde el gobernador dijo, sí, me encanta, listo, vamos a traerlo. Me traje al presidente de la empresa de Noruega, salimos en las noticias, firmamos una alianza, y cuando estábamos por arrancar, mandó el señor gobernador a su representante, dijo, sí, con mucho gusto, nada más que hay que subir el precio al doble porque la mitad se tiene que ir para el sindicato, la otra mitad es para el secretario y la otra mitad. Y entonces le tuve que decir a los de Noruega, perdóname, no te vuelvo a traer a México. Me da vergüenza traer a México una tecnología y que alguien tenga el cinismo de decir, súbele el precio al doble porque tenemos que repartirle al sindicato y al este y al este. Entonces, sí he tenido mucha experiencia con el gobierno, prefiero no. Muy bien. ¿Otra pregunta? Aquí al frente. En mi caso, estoy tratando de hacer un rescate de lo que son labores artesanales por medio de, ya estoy desarrollando una página web de lo que son artesanías en vías de extinción. En este caso, una de ellas es un engarce que se hacían los hacendados de los Altos de Jalisco, un tipo de chapado en maderas, distintos tipos de maderas, que también se hace en Jalostotitlán, que ya nada más quedan 3, ya no se están haciendo. Súper, la verdad es que, o sea, hoy cada uno de nosotros somos una escuela. O sea, ¿por qué no nos vemos? Tú en las artesanías, el otro en la natación, el otro en la ética. O sea, cada persona puede ser una escuela, puede ser una universidad, puede ser un proyecto. Así que yo creo que eso que estás haciendo es una de las habilidades humanas que no se tiene que perder, que la gente tiene que rescatar y que las computadoras no van a poder hacer. Entonces, hoy podríamos hacer la universidad de las artesanías. Y eso hoy tiene viabilidad financiera, tecnológica, puedes llegar a millones de personas, a lo mejor encuentras artesanos en China, en la India, en Perú. Entonces, el gran problema con la educación es que se hacen cosas fabulosas, pero para 500 estudiantes, para 50, para 5,000. Necesitamos cosas para 1 millón, para 10 millones, para 50 millones.
Y como los problemas educativos son humanos y los seres humanos somos todos iguales, entonces resolver un problema tiene que ser a escala mundial. Ese es el gran problema de la educación. Fíjense, les voy a dar un dato. En salud, en medicina, se invierten más o menos 3 trillones de dólares en innovación, en tecnología, en desarrollo. En la educación, 150 millones, no billones. La proporción es brutal. ¿Por qué? Porque no hay inversiones, porque no hay innovación, porque pensamos que la educación es del gobierno o de la escuela o de la universidad. Todos nosotros, el día que cada uno de nosotros seamos una universidad, pues yo me veo como que soy la universidad del emprendimiento educativo y de la innovación educativa. Y yo no tengo empleados, yo soy yo. Me asocio con personas, trabajo con instituciones y tengo 25 trabajos. Pero al final soy una persona, no soy una organización. Y ni quiero serla. Yo ya fui presidente de 10 empresas, organizaciones grandísimas. Espero no tener que volver ahí. Pero tú puedes ser la universidad del rescate de las actividades artesanales. Pero lo que te tienes que hacer es imaginar esto no para Jalisco, no para México, para millones de personas. Entonces, si tú hoy, yo los invito a cambiar la visión que tenemos de los millonarios o de los billonarios. Los millonarios no son los que tienen $1 millón, son los que cambian la vida a 1 millón de personas. Seamos millonarios en la educación. No hagas tu negocio para 50, hazlo para 5 millones y eso te va a cambiar radicalmente. Yo muy contenta de haber tenido la oportunidad de escuchar, más que una conferencia, yo diría que tu mensaje para nuestros alumnos de aquí de CUSEA, de cómo crear e innovar en la educación del siglo XXI. Que ellos sean emprendedores y no empleadores, y no salgan de nuestras aulas buscando trabajo, sino creando empresas que generen la oportunidad de que otras gentes se incorporen en el proceso productivo y además que nuestros alumnos tengan esa capacidad que tú dijiste, que tengan una educación integral, donde aprecien el arte, tengan el valor de la ética, rescatar todas esas cosas que nos corresponde a nosotros como profesores y también a nuestros alumnos. Perder ese modelito de que el maestro va y se para y bla, 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 bla. No, ahora que los alumnos interactúen con los profesores, que investiguen, que creen nuevas formas de que en el aula se logre integrar el conocimiento científico y tecnológico. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy la responsabilidad en los alumnos de transformar su propia experiencia de aprender y de los profesores de convertirse en alumnos de sus alumnos propiamente, ¿no? Sí, eso tiene que cambiar. Muchas gracias. Ya me cansé. Otra pregunta. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de la tecnología que lamentablemente no pudo llegar a México? Bueno, es que si te lo digo vas a saber cuál fue el gobierno que hizo eso, pero la plataforma se llama It's Learning y es la plataforma que utilizan el 80% de las escuelas nórdicas, el 80% de las universidades, y están ya en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Yo sigo tratando de hacerlo en México, lo estoy haciendo con escuelas privadas, me salí de la idea de hacerlo con las escuelas públicas, sigo hablando con las escuelas públicas y algún día espero que algo pueda cambiar, pero no es mi apuesta, pero ese es el nombre. Gracias. Y la tecnología que hace lo de los videos se llama Anoto, con doble N, y les puedo dar, casi me sé de memoria, no las 15,000, pero sí probablemente las 500 que les mencioné. Yo tengo un catálogo que hoy hay como 80 empresas y soluciones que estoy ayudando en diferentes niveles. Al amigo Miguel no le ayudo, pero sí lo promuevo. Pero
Llevo 2 o 3 años coachando y teniendo sesiones mensuales con él para conectarlo con gente. Le iba a presentar hoy a Jaime Valls, pero salió corriendo. Pero bueno, así estamos. Otra pregunta. ¿En qué se fija en un proyecto para usted involucrarse en él y apoyarlo de alguna manera? En la luz de los ojos del emprendedor, en su pasión. Gracias. Si un emprendedor quiere dedicar su vida a algo, eso es lo que más me llama la atención. Y hay gente que lo está haciendo en educación temprana, con kinder, con niños, o sea, todos estos proyectos que te mencioné, en todos esos estoy trabajando. Y fue porque vi un emprendedor que tenía la pasión de hacer un instituto de la ética, me fascinó. Vi una emprendedora que quiere transformar el tema de inclusión y diversidad, me fascinó. Entonces yo te diría 2 cosas, la pasión del emprendedor, la relevancia del problema que quieren resolver y que yo sienta que puedo aportar con mi experiencia y mi trayectoria valor a lo que están haciendo. Yo pude haberme vinculado con una tecnología, con un negocio, y lo que me pasó fue que me expuse a tantas personas, a tantos proyectos, que cómo construyo un trabajo donde yo pueda ver de todo en lugar de centrarme. Nada, yo ayer, por ejemplo, tuve una conversación fascinante con Discovery, con el canal de Discovery, para decirles, ¿por qué no traemos el segmento de educación de Discovery a México? ¿Por qué no enseñamos con Discovery? Yo, hace algunos años, participé haciendo cursos con los exploradores de National Geographic, por ejemplo. Fue espectacular. El trabajo de un explorador de National Geographic dedica 10 años de su vida y probablemente le dan 4 páginas en la revista o 15 minutos en el programa de Nat Geo. ¿Por qué no le damos una maestría en exploración del deshielo? Entonces, eso lo hice con exploradores de National Geographic. Trabajé con la gente de TED, por ejemplo, de los TED Talks. Gente fascinante. ¿Por qué no construimos un curso de tu plática TED? Y creamos una escuela, una materia. Porque ¿quién dijo que teníamos que estudiar contabilidad 1, marketing 2, matemáticas 3? ¿Por qué no estudiamos cómo resolver la pobreza 4? Fantástico. Cerramos con un gran agradecimiento a Fernando y con un reconocimiento que hacemos entrega